Me ha comunicado Arantxa Rentería, la presidenta del museo, que apoya con tanto firmeza y entusiasmo este congreso como las jornadas, que comunique que hoy precisamente tenía que conducir a su madre al hospital para una prueba, etcétera. Estamos todos, por un lado y por otro, sufriendo la pandemia, y que no podía estar presente, y que dijera a todos su bienvenida y palabras de acogida por estar con nosotros, etcétera. Bien. No he recibido ningún aviso, pero yo creo, es evidente que la alcaldesa no va a aparecer, ni tampoco la concejala de Cultura. Bien, pues con eso pues podemos dar comienzo al acto de inauguración del Congreso, que aquí, para el que he preparado unas palabras como todos los años. Son las 7 ya, pues empezamos, ¿no? Ya. Bienvenidos, amigos congresistas, Ongi Etorri, la UNAC, y gracias por vuestra generosa colaboración en las difíciles circunstancias que nos toca vivir. Junto al sincero testimonio de gratitud que dedicamos al Ayuntamiento y al Museo de Paseo y Botón de Plensia, que apadrinan el tercer Congreso de Cultura Marítima del Cantábrico 2021, dedicado al siglo XVII. Confiamos en ofrecer un trabajo eficaz para la interpretación de nuestros queridos puertos, que progresivamente fueron adoptando y adaptando las formas culturales marítimas del eje atlántico europeo, en el que siempre se ha desarrollado el Cantábrico, ¿no? Aunque sea un aspecto que se ha olvidado con mucha frecuencia. Creemos que podemos felicitarnos porque los 2 primeros libros dedicados a la navegación durante la Baja Edad Media y el Renacimiento han despertado una buena acogida en la comunidad científica de Vasconia, Cantabria y Asturias. De los 3 ámbitos he recibido palabras de felicitación y de apoyo y que continuar, etcétera, etcétera. Lo que no sabes son las dificultades que pasamos para que el barco navegue. Los 2 libros han significado también, el de Edad Media y el Renacimiento, un aviso de alarma sobre las malagoradas interpretaciones históricas que desconocen un espacio cultural que, primero, tiene de común las dimensiones geográficas y el mismo mar, las mismas temperaturas, los mismos grados de humedad, todo similar. Segundo, en el que han evolucionado varios grupos étnicos diversos. Tercero, que se han relacionado económica y profesionalmente por medio de la pesca y el transporte marítimo. Y cuarto, que esto ha sucedido de manera constante a lo largo de un milenio. Desde el año 1000, desde que se otorga, por un lado, el fuero, digamos, las ordenanzas marítimas de Bayona de Laburdi, y por el otro extremo recibe el puerto de Santoña, el acta de cofradía, por determinación de Sancho el Mayor de Navarra, etc. Esto ha marchado siempre como una comunidad pero que no se ha reflejado. No se ha reflejado porque los medios de la época y hasta ayer mismo no se han preocupado el mínimo en manifestar esa comunidad de intereses, ¿no? Ese hecho suprarregional. Bien. Entonces, solo desde una ceguera rigurosa se pueden desconocer las categorías culturales de todas clases que ha generado siglo a siglo la cultura marítima del Cantábrico. Confiemos en promover un cambio de relaciones gracias al esfuerzo sostenido de una docena de historiadores, de investigadores, de reconocida categoría científica, que hoy se reúnen por tercera vez consecutiva y prosiguen su trabajo abordando el siglo XVII. El esfuerzo y sacrificio en ocasiones queda superado con la satisfacción intelectual de trabajar en común en la superación de los relatos tradicionales del conservadurismo historicista, localista y retórico. Desde la crítica historia pretendemos reconducir el estudio y reflexión de la cultura marítima del Cantábrico desde nuevos análisis de las fuentes documentales y premisas de las ciencias sociales y hasta de la antropología marítima. Sin duda, los resultados del tercer Congreso, que se reflejarán en el próximo libro de actas, van a permitirnos unas perspectivas muy saneadas ya para la interpretación del próximo cuarto Congreso, ni más ni menos que del siglo XVIII, tan abundante de actividad, documentación, novedades, etc. Cuando todos los puertos del Cantábrico, creo que no se salva ni Rinlo ni Arminza, todos vivieron una recuperación extraordinaria de cara al trágico final del siglo, la invasión de Bonaparte y compañía, el desastre. Por último,
os anunciamos que ya de manera seria, a 3 años vista, después de los congresos cuarto y quinto, el sexto y último congreso en 2024, si digo, se dedicará al 5º centenario de la Cofradía de Menantes San Pedro de Plencia y Antiiglesias del entorno, aprobado finalmente en 1524, los reyes Juana y Carlos, madre y hijo, reinaban un tiempo. Se dedicará al estudio y comparación de esta clase de asociaciones profesionales de pesca y transporte marítimo en toda Europa Atlántica. Para entonces confiamos haber editado en inglés los resúmenes de los 5 congresos anteriores y animar con estos resultados la colaboración de nuestros colegas investigadores del sector en el eje atlántico de Europa. Por el momento los contactos son con los ingleses de Gales, del puerto de Cardiff y de Exeter, no, el que está frente a Cardiff, que es tengo el lapsus, ¿no? Y están muy contentos y con muchas ganas de participar. Como sabéis, tanto cuando se organizó a raíz de la hermandad de las vías del Cantábrico con Vitoria, al mismo tiempo, o poquísimo antes, se habían organizado ya las ANSAs, uniéndose a Hamburgo con Lübeck, las ANSAs de transporte mercante en el norte de Europa, que fueron bajando, descendiendo por la costa europea y por el norte de Inglaterra, hasta establecerse en Londres. Y por otra parte también, al mismo tiempo, los puertos del sur de Inglaterra, hasta coger los galeses, se organizaban en guildas, en gildas, que diríamos en castellano, es decir, en gremios profesionales marítimos, ¿no? O sea que va a haber el objetivo es ese, obtener una buena valoración de todo esto en este sector del Atlántico que nos corresponde como puertos del Cantábrico. Bien, Aurrera Betty, siempre adelante. Bien, entonces, con este pequeño rollo se da por inaugurado el tercer congreso. Arratsaldeon. En primer lugar, agradecerle a Gonzalo haberme invitado. Bueno. Es la primera vez que asisto al congreso, pero bueno, espero que no sea la última y que haya más ediciones. Bueno, como veis ahí, el título es un poco provocador, pero quizás es menos provocador de lo que yo pensaba que iba a ser, porque como ya habéis adelantado vosotros en vuestras exposiciones, pues bueno, a medida que te vas metiendo en la documentación del 17, pues vosotros también os estáis dando cuenta de que no era un siglo tan crítico como lo que se ha dicho. Y de hecho, bueno, yo llevo ya bastantes años trabajando este tema y ya en su momento planteé en un artículo que ahora no me acuerdo si fue en el 2008, precisamente además con un congreso de historia económica que se celebró en Santiago, me metí con los protocolos y otro tipo de documentación y me di cuenta de que, bueno, pues realmente aquello no tenía pinta de crisis, al menos en el País Vasco, en la costa vasca. Por supuesto que hay que decir que, bueno, pues dificultades las ha habido, habrá puertos que lo pasaron mejor, otros que peor, puertos que tuvieron una actividad muy amplia y dinámica durante la Edad Media y que luego en los tiempos modernos, pues bueno, pues no la tienen tanto o parece que no la tienen tanto, porque como vamos a ver, en mi modesta opinión, forman parte de un ámbito mucho más amplio, que es lo que explica por qué de alguna forma forman parte o tienen un puesto diferente en esa jerarquía. Bueno, estos son temas que ya vienen siendo tratados por la historiografía internacional y os recomiendo que leáis, por ejemplo, el trabajo de Jean de Vries del 2009 y si tenéis la oportunidad, aquí como no tenía pensado conectarme a internet, pero como no tenemos internet, pues si queréis ya os pasaré el enlace. Tenéis en YouTube una conferencia que dio él, que tiene el sugerente título de La crisis general del 17 ha muerto, larga vida a la pequeña divergencia, ¿no? Que viene a significar que durante entre los siglos XVI y XVII se produjo un cambio de lo que es el corazón económico-financiero de Europa desde el Mediterráneo al Canal de la Mancha, básicamente a Inglaterra y los Países Bajos, por diferentes circunstancias, entre algunas de ellas, pues bueno, sabéis, la conquista de
de Constantinopla por los otomanos, las propias luchas de las ciudades-estado italianas, la entrada en liza, digamos, de Francia y España en Inglaterra, el descubrimiento de América, pero también otra serie de aspectos como pueden ser la aplicación del llamado sistema doméstico, Domestic System, Verlag System, ¿no?, que de alguna forma inunda con sus nuevos textiles el mercado europeo, haciéndole la competencia a los textiles italianos que hasta entonces habían predominado. De tal manera que este es un proceso largo que se puede establecer prácticamente desde la segunda mitad del siglo XIV, es una de las consecuencias precisamente de la llamada crisis de la Baja Edad Media, y que se completa pues entre los años 1570 y 1610, que es el momento en el que, tradicionalmente la historiografía ha venido diciendo que España, pues, digamos, declina, ¿no?, a nivel internacional. Bueno, lo que viene a decir Jean de Vries es que no existió una crisis general, sino lo que se produjeron son una serie de cambios. Sobre todo hubo un fortalecimiento urbano a nivel demográfico y económico. Es decir, la red urbana se hace fuerte, en detrimento, digamos, de otras áreas que hasta entonces habían tenido mayor importancia. Y lo que se produce es un cambio de centros. Utiliza la palabra decentering and recentering, que vendría a decir, yo me he inventado la palabra, sería una decentración y recentración, ¿no?, que en definitiva es un reposicionamiento, una reubicación de los diferentes polos urbanos, ¿no? Y se pasa en este periodo de un sistema poliurbano a un sistema jerarquizado de nodos comerciales, básicamente centrados en los puertos marítimos o en algunos de esos puertos marítimos y las capitales de los principales estados modernos del momento. Son los que crecen demográficamente y económicamente de una manera importante. Es decir, cambian, como vamos a ver, las jerarquías que se habían venido estableciendo desde el periodo medieval. Algunos centros desaparecen, otros se debilitan o pasan a un segundo estadio, a una segunda escala, y otros se fortalecen. Bueno. Coincidiendo con ese fortalecimiento, en algunas áreas surgen instituciones que preservan el capital, como son consulados, compañías privilegiadas de comercio, como las conocidas, la Compañía de las Indias Orientales holandesa, la de las Indias Orientales inglesa. Bueno, en nuestro entorno podríamos hipotetizar o plantear si precisamente la fundación, por ejemplo, del Consulado de San Sebastián en 1682 o la posterior fundación de la Real Compañía de Guipuzcoana de Caracas ya en el 1728 no son de alguna forma una consecuencia de todos estos procesos que están ocurriendo. Bueno, luego volveré a eso. Durante este periodo, Jean de Vries lo que viene a defender es que se produce en un trabajo bastante rememorado, es una revolución industriosa. Es decir, se crean nuevos incentivos para los propietarios rurales a través precisamente de esa industria rural o domestic system, que permite ampliar la oferta, pero al mismo tiempo también la demanda en un ámbito expansivo de consumo. Es decir, que la participación de esos, digamos, agricultores o propietarios de terrenos rurales que explotan la tierra en la industria, fuera de esos guilds o de esas cofradías y esos gremios, les permite al mismo tiempo tener una mayor capacidad adquisitiva y comprar productos que a su vez dinamizan el desarrollo, digamos, de la industria, del comercio, porque ahora es cuando empiezan a llegar productos desde América, etcétera. Bueno, y he venido a recoger también una frase que utilizaba John Eliot, que decía, aunque él era partidario de la existencia de esa, o es partidario de la existencia de esa crisis general, él venía a decir que la depresión de algunas áreas puede suponer el crecimiento de otras. En definitiva, ¿qué ocurre en este momento en el 17? Pues que se fortalecen Inglaterra, básicamente Inglaterra y las Provincias Unidas, y se debilitan España, Italia, Portugal, en parte Francia, aunque luego volverá a reflorecer de alguna forma.
Este proceso ha sido de alguna forma bautizado por él mismo como la pequeña divergencia entre el norte de Europa y el sur de Europa, como paso previo a la posterior gran divergencia que se produce entre Asia y Europa ya en el siglo prácticamente XIX. Bueno, en este contexto, que no es un contexto nuevo, porque, como bien ha establecido recientemente Solórzano, no sé si habéis leído sus últimos trabajos, él también habla de una jerarquización durante el periodo medieval en el que hay una serie de puertos que destacan. Viene a decir que ya desde el siglo XIII se produce esa jerarquización y pone como ejemplo el ordenamiento de aduanas de los puertos castellanos en las Cortes de Jerez de 1268, en los que ya se mencionan toda esa serie de puertos, lo cual no significa que posteriormente no se uniese alguno más. En la mayoría de los casos coincide en que en estas villas hay infraestructuras sólidas vinculadas al almacenamiento de mercancías, y ahí se da una serie de ejemplos, todos ellos están sacados de su trabajo, y también que a lo largo de la parte final del XV y comienzos del XVI empiezan a construir infraestructuras estables ya portuarias, en piedra generalmente, cais y muelles, que van a dar una cierta importancia a estos puntos, incluido ahí Avilés también. Y el caso de Galicia, pues bueno, no existen realmente muelles o cais, pero bueno, pues prácticamente pues lo hacen sobre los peiraos, puentes, como hablabais antes también en el caso de Avilés, creo recordar, y algún otro, que son infraestructuras que, creo yo, como vamos a ver luego en el siglo XVII, marcan de alguna forma un plus, pero no es el único. Es decir, todas aquellas villas que durante el XV o anteriormente tienen este tipo de infraestructuras no tienen garantizado el éxito. Hay otra serie de factores también que influyen en la buena situación y el dinamismo a lo largo del XVI y del XVII. Bueno, tenéis ahí una frase que he extractado, porque creo que, bueno, de alguna forma resume, ¿no?, cuál es esa jerarquía que existía en la Edad Media, y él habla que a nivel europeo son puertos, los principales puertos son Génova, Venecia, están Londres, Brujas, luego posteriormente será Amberes, y luego en un segundo lugar existe un nivel intermedio de puertos que actuaba tanto en el ámbito regional como en el tráfico marítimo internacional, ya que resultaban vitales en un sistema de navegación muy dependiente del cabotaje, y las escalas como forma de aprovisionamiento e intercambio. Este es el caso de las vías portuarias del Cantábrico, es decir, él la situaba en un segundo orden. Estas grandes villas cantábricas, a su vez, dinamizarían su hinterland o su entorno, llegando este entorno, pues como hemos dicho esta mañana, incluso hasta el interior, a través de las vías de comunicación terrestres. Bueno, y esto es algo que vamos a ver que de alguna forma se va a acentuar durante el siglo XVII. Bueno, tengo que reconocer que no le había prestado mucho interés yo a la obra de Pedro Teixeira, pero como has mencionado tú esta mañana, claro, al tener una obra gráfica que nos muestra cómo eran más o menos los puertos en la época, dije, tate, esto lo tengo que mirar bien. Y la descripción que hace los puertos, que es magnífica. Bueno, entonces, a la vista de esto y de otras cuestiones, ¿cuáles son los factores principales que influyen en la jerarquización y dinamismo que se va a dar a partir del XVII? En primer lugar, condicionantes geográficos. Si es un puerto fluvial, si es una ensenada o una concha, bueno, ahí veremos que tiene también su influencia. El calado, la existencia de barras, de las que vamos a hablar posteriormente. En segundo lugar, la existencia de esas infraestructuras ya desde época medieval. Son importantes, como vamos a ver, pero, como he dicho, no garantizan que haya un comercio fluido. Vamos a ver que la excepción a la regla, por ejemplo, de eso sería Galicia. Tiene puertos excelentes, pero realmente no tiene un comercio que se pueda comparar, por ejemplo, con el de Bilbao, aunque tampoco hay que desmerecerlo. Pero bueno, digamos que estarían en una tercera liga, por decirlo de alguna forma. Y por último está la existencia de grupos inversores y emprendedores. Y aquí creo que hay algo interesante que habría que reflexionar, y es lo que hemos estado mencionando en muchos casos, que es la presencia de poderes señoriales y la inexistencia, por decirlo de alguna forma, de grupos inversores, emprendedores,
que luego sí que empiezan a surgir. Habéis hablado del caso de Avilés, etcétera, o de Luarca, creo recordar, pues que hay grupos que luego en el 18 sí, pero hasta entonces habría que investigar realmente hasta qué punto la inercia de los poderes, digamos, monásticos, señoriales, es una barrera para ese desarrollo, digamos, del comercio, ¿no? Bueno, que no existe, por ejemplo, en el área vasca. Bueno, de todas maneras, la descripción que hace de los puertos del Cantábrico Pedro de Teixeira hay que tomarla con pinzas o con precaución. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que su principal finalidad es la defensa militar de los intereses del rey. Él lo que hace en esa descripción es analizar cuáles son los mejores puertos con fortificaciones y para defender, digamos, el reino, ¿de acuerdo? O aquellas que puedan dar la posibilidad de albergar armadas. Y en eso, por ejemplo, los puertos de Galicia son los mejores, porque tienen las ensenadas más amplias, etcétera. Pero claro, eso para el comercio pues no es lo mismo. Entonces, dos aspectos que han sido poco ponderados por la historiografía y que de alguna forma son mencionados por esta descripción. Una cosa importante en la que espero poder entrar en los próximos años y que a poca gente le he leído o he oído, y es el tema de la pragmática de fletes. Ya desde tiempos de Juana la Loca, aunque luego veremos que no se cumplen del todo, pero se obliga a utilizar barcos naturales y de gran tamaño. Es decir, se priorizan los grandes navíos. Y fijaros, os invito a que os fijéis en la descripción que hace Teixeira. Él habla claramente, hace una distinción clarísima de aquellos puertos que permiten navíos y aquellos puertos que no permiten navíos y permiten barcos. O sea, cabotaje. Él hace una distinción muy clara. Bueno, eso tiene como consecuencia, por ejemplo, en el País Vasco, pues la irrupción de transportistas y comerciantes extranjeros que ya utilizan barcos más pequeños, la concentración de la construcción naval en algunos los astilleros más importantes, precisamente construyendo estos barcos grandes, que están destinados básicamente a las armadas, a la pesca de Terranova o a la venta en Andalucía para la carrera de Indias. Y otro aspecto que muchas veces no se menciona, que actualmente se está poniendo un poco de moda, ¿no?, por el momento en que vivimos, y es el impacto de la pequeña edad de hielo. Y él lo describe. Luego voy a dar una serie de ejemplos. Por ejemplo, el aumento de las precipitaciones. Sube el caudal de los ríos y se colmatan las barras de los ríos. Y precisamente los problemas que vienen en el 17, surgen en el 17, proceden de aquí. No tenemos muchas veces en cuenta que se está produciendo una especie de cambio climático o de fase álgida de ese cambio climático entre 1560 y 1630, 1640. Además de todas las cuestiones políticas, militares, etcétera, que se producen en este contexto. Y esto va a afectar al movimiento de las arenas y, como habéis mencionado, pues pone en dificultad a alguno de esos puertos que hasta entonces habían tenido unas entradas cómodas, digamos. Bueno, pues ahora tienen problemas. Vamos al detalle. Bueno, empezamos por el oeste. Galicia pues tiene unas ensenadas maravillosas, con una facilidad en sus entradas. Claro, no tienen barras, pero claro, si pensamos, pero es que en este periodo los puertos de Galicia, si los comparativamente, por ejemplo, con los del oriente cantábrico, pues no tienen tanta importancia. ¿Por qué? Si tenían los mejores puertos y ensenadas. Bueno, pues ahí puede ser que el factor humano sea el principal, ¿no?, además de otras cuestiones. Bueno, en el caso de Asturias se menciona que el mejor de los puertos, donde mejores muelles hay y es más grande, es en Gijón. El resto, pues es una costa que tiene muchas peñas y es bastante peligrosa, a excepción del de Gijón. Y en el de Gijón se menciona la comodidad de su puerto, que lleva ventaja a todos los de su costa, la capacidad y seguridad de sus muelles, hacen acudir navíos. Es decir, esos muelles que hemos visto antes, esos almacenes, etcétera, pues atraen, digamos, y la posibilidad de introducir navíos, como vemos aquí, ¿de acuerdo? Pues facilitan el comercio. Sin embargo, ¿qué pasa en Luarca? ¡Qué casualidad! Pues él menciona que su tracto había sido antiguamente el mayor de todos los lugares de esta costa de Asturias. Sin embargo, hoy le ha faltado por habérsele cerrado
la barra con un banco de arena. Si no es con aguas vivas, no pueden entrar navíos de importancia. Y si vemos, aquí está la barra, él suele pintar con una zona así como un poco amarillenta, y vamos a ver que este esquema se repite prácticamente en todos los sitios. Bilbao, bueno, tiene problemas, él menciona ahí, por ejemplo, la descripción que da no es muy acertada, porque dice que es un puerto que ha venido abajo, y es precisamente al contrario, es el momento álgido. Pero, por ejemplo, en Ondarroa sí menciona la existencia de la barra y de cómo ello ha influido. Y por último, el caso de Pasajes, que es el mejor, digamos, puerto de este oriente cantábrico, y en contraste estaría Orio, que tiene una barra muy importante y dificulta mucho. Aquí en realidad los barcos que entren aquí van a ser casi todos, hay una especialización de flota Terranova y son barcos más bien pequeños en este momento. Bueno, pues veis que los barcos, aquellos puertos que tienen buenas condiciones geográficas, han creado muelles durante el periodo medieval, etcétera, pues tienen un gran dinamismo en el siglo XVII y sin embargo aquellos que tienen barras pues van a pasar dificultades o ocupan un lugar secundario, que en este caso, en mi opinión, es complementario. Sin ello tampoco no podríamos entender el dinamismo de los grandes puertos. Ocurre lo mismo con las 4 villas de Castilla o de la costa, en la zona de Cantabria. En el caso de Bilbao, pues como veis, dice que habla del peligro de la barra, pero bueno, aún así, como sabéis, es un puerto muy dinámico, es el más dinámico del Cantábrico, y en el caso de Ondarroa también, pues vuelve a hablar de la barra. Y en Guipúzcoa, pues menciona 8 puertos, los 4 son ríos con dificultades y malas barras, y luego 3 ensenadas con playas con muelles, como son San Sebastián, Guetaria, Motrico y el famoso puerto de Pasaje. Pero de aquí, a pesar de contar con muelles, Motrico y Guetaria pues van a ser puertos bastante secundarios. Los importantes son realmente Pasaje, sobre todo, y bueno, San Sebastián, porque está en la, digamos, en la égida o bajo el dominio de San Sebastián. Bueno, seguimos adelante. Bueno, vamos a ver entonces ahora caso por caso. Y aquí pues me hago deudor de los trabajos que he ido leyendo, entre los cuales se cuentan también algunos de los presentes. Y en realidad, pues bueno, vengo a contar un poco cuál es la realidad, pero lo que quiero significar es que en este nuevo esquema que se genera en el 17, el gran puerto del Cantábrico, o los 2 grandes puertos del Cantábrico, son Bilbao y San Sebastián. Luego diré por qué, y esto no va de guerras entre la Real y el Atleti, pero luego lo explicaré. Santander en la primera mitad. Y estos puertos son de alguna forma secundarios en el ámbito europeo atlántico. Es decir, son subsidiarios, por ejemplo, de Burdeos, o de Londres, o de Nantes en un periodo concreto, o de Hamburgo. O sea, ahí hay una primera liga europea y luego hay una segunda liga europea en la que estarían estos puertos. Estos puertos, a su vez, dinamizan todo el Cantábrico y bajo ellos tienen otra serie de puertos pequeños, como pueden ser Gijón, puede ser Avilés, pueden ser algunos puertos también gallegos. A su vez, esos puertos dinamizan su entorno y los otros puertos pequeñitos que están en su entorno. Es decir, es un esquema complementario, como intentaré explicar ahora, ¿vale? Con algunos casos. Bueno, Galicia. Desde Galicia se exporta, sobre todo vino, se ha dicho esta mañana, sardinas arencadas a todo el Cantábrico. De hecho, como veremos luego, se establece una industria de exportación de sardinas desde, por ejemplo, Fuenterrabía, Hondarribía, a toda la zona de Francia, y la mayor parte de las sardinas las traen, además de la zona de Laredo, San Vicente de la Barquera y algunas otras zonas cantábricas, sobre todo de Galicia. O sea que es complementario, no se podría entender esa industria de transformación sin el aporte que hacen los puertos gallegos o los cantábricos. El vino, que pertenece en su mayoría a instituciones monásticas y que se exporta básicamente desde Coruña y Pontevedra.
Ahí se habla de un proceso, un periodo de reducción de la demanda y de las exportaciones, aunque luego hay una nueva recuperación. Entre el pescado, básicamente lo que se exportan son sardinas. Pero curiosamente, durante este periodo, aquellos puertos que tengan un monocultivo únicamente en la sardina, o que estén más centrados en la sardina, van a pasar más dificultades que aquellos que tengan diversificado. Es decir, en momentos de dificultades o de cambio, la clave siempre es la diversificación. Eso se ve clarísimo en todo el Cantábrico. Y aquellos puertos que de alguna forma diversifican sus actividades son los que más dinamismo van a establecer. Sin embargo, aquellos que estaban demasiado centrados en una actividad son los que peor lo van a pasar. Y en este caso se ve claro eso en Galicia. Aquellos puertos que además de sardina exportaban merluza o congrio, esos van a tener una mejor situación, teniendo en cuenta también pues bueno, que la crisis, digamos, de las capturas de sardinas son cíclicas, y dependen de cuestiones también, bueno, a veces incluso naturales, pero bueno. En este momento, además, hay que tener en cuenta que los gallegos ya desaparecen de Terranova y son abastecidos por los ingleses de bacalao, básicamente, a través de diferentes puertos directamente o a través de Bilbao. Y en cuanto a las importaciones, a Galicia va a llegar sal portuguesa, que se va a reexportar. Llega hierro vasco también, que se reexporta, aceite andaluz, madera. O sea, estamos repitiendo cosas que habéis mencionado esta mañana. Es decir, que esos puertos, digamos, del oriente del Cantábrico se especializan en este tipo de intercambios. Bacalao, paños ingleses, paños segovianos que llegan del interior, a cambio precisamente de esa sal, o del hierro, o del aceite. Es decir, que claramente hay un comercio importante entre el interior y la costa, ¿de acuerdo? Y luego ya en periodos concretos pues se exporta bastante escanda o maíz, sobre todo al País Vasco. Yo en la documentación he encontrado bastantes referencias en la documentación vasca a la importación de cereales desde otras zonas del Cantábrico. Bueno, pasamos a Asturias. Esto lo controláis mejor que yo, así que si meto la pata en algo, pues ya me corregiréis. Bueno, el principal puerto es Gijón, pero Avilés está más o menos a la altura, pero en una escala un poco algo inferior. Pero bueno, eso igual tú consideras igual que no. Pero bueno, se exporta pescado, lana leonesa para la industria textil francesa, por lo cual hay una gran cantidad de agentes franceses, entre otros el mencionado Bertin, que se asientan allí. La mayoría de ellos proceden de Nantes, de Lerón, de la isla de Ré, de Rouen, de Marens, o sea, de todo el arco atlántico, Bretaña, Normandía, y portugueses, como en el caso, por ejemplo, del País Vasco, hasta su expulsión en algunos casos. Y luego lana de Segovia, que compran, en la mayoría de los casos, ingleses asentados en la villa. Se importa también bacalao, sal, ciruelas, vino, desde el Charente y de Burdeos, a cambio de esos productos que se extraen. Y luego Gijón, bueno, pues, yo por lo que he podido establecer a través de las lecturas, a mí me parece que es el gran puerto asturiano, pero seguramente después de la publicación de este congreso tendré que cambiar mi punto de vista, porque seguramente Josefa J. pues discrepará de esto y como nos ha mostrado esta mañana, pues tiene pruebas fehacientes de ello. Bueno, esto también al final, la lucha entre puertos no tiene mucho sentido. Al final, bueno, creo que dinámicos son todos y establecer si uno es más que el otro, pues tampoco nos lleva a ninguna parte. En este caso, este es un claro caso de un puerto que en un periodo supuestamente crítico aumenta la población. Crece un 30% pues, un poco antes o hasta que se inicia, y luego durante el siglo XVII también se sigue duplicando la población en la segunda mitad del siglo XVII. Tiene importantes conexiones con el norte de Europa, con corresponsales extranjeros en los puertos europeos. Además del comercio, se dedica, en este caso también es un importante centro de corso, se dedica al contrabando, aunque no mucho, y a la importación de textiles. En este caso, exporta más de lo que importa, lo cual también da idea del dinamismo de todo su entorno y de que seguramente Gijón, junto con Avilés,
funcionan como una especie de centros redistribuidores dentro de ese marco regional que es el Cantábrico Oriental y la meseta oriental, básicamente. Bueno, vemos que ahí se instalan algunos holandeses, también presentes o que estando presentes en Bilbao funcionan o operan desde Gijón, lo cual también pues, la utilizan como una sucursal y eso es bastante expresivo, ¿no?, del tipo de comercio que hacen. Y hay amplia presencia de irlandeses, ingleses, franceses, portugueses, extranjeros. Es decir, normalmente donde hay muchos extranjeros durante el 17, eso es señal de que hay un gran dinamismo. Si no, los extranjeros no van a esos sitios. Bueno, y ahí veis un poco también, pues, en cada una de las actividades, bueno, pues a dónde se redistribuyen. Antes mencionáis Medina de Río Seco, ¿no? Pues en el caso de Asturias, también de Avilés, pues es esa zona, digamos, de ese hinterland de influencia, ¿no?, que mantiene. Y luego, pues lo que mencionáis de la sal de La Rochela o Bayona, tabaco desde Bilbao, junto a manufacturas europeas, vino de Rivadavia, la madera para las barricas, etcétera, los arcos. Bueno, en Cantabria, los dos grandes puertos son Santander y Laredo, aunque también hay que, muchas veces no se tiene en cuenta que en este momento se establecen los astilleros de Guarnizo, Colindres, Santoña, luego posteriormente contemporáneamente también la fábrica de Liérganas y La Cavada. Eso también tiene su influencia porque dinamizan toda la economía del entorno y toda la madera o gran parte de la madera y trabajadores, etcétera, pues van dirigidos hacia esa explotación. Santander es además la prueba de que a pesar del descenso demográfico hubo un gran dinamismo económico, al menos hasta mediados del siglo XVII. O sea, puede haber crecimiento económico aunque haya descenso demográfico. Eso es algo que yo les suelo recalcar mucho a mis alumnos. El hecho de que haya una crisis malthusiana no significa que haya una crisis económica. Es algo que, bueno, muchas veces en la historiografía se ha confundido y no tiene por qué. O sea, hay una reorganización. El hecho de que disminuya la población no significa que haya una crisis económica. Puede haber una crisis demográfica, pero no económica. La disminución de población también abre nuevas vías y nuevas posibilidades. Bueno, en este caso fue a raíz de la peste que afectaba. Esta peste muchas veces se ha tomado como el momento de mayor impacto. Bueno, afecta muy localmente. Por ejemplo, esto ya lo estudió Azpiazu o en su momento Cruz Mundet. Por ejemplo, en Pasajes afecta y en San Sebastián nada. En Fuenterrabía apenas afecta y en otras zonas del entorno afecta. O sea que la peste afecta de manera muy local. Por lo tanto, sus efectos no se pueden generalizar. Bueno, va a ser el gran exportador de lana castellana junto a Bilbao, aunque por detrás, hasta más o menos 1650, 1660. Que ya pierde, digamos, ese dinamismo seguramente en favor de Bilbao, que es el gran centro. Digamos que absorbe todo lo que distribuía Santander, lo absorbe Bilbao. Y es un momento en el que, bueno, pues vuelven otra vez a establecerse nuevas dinámicas, en el caso de Santander, y bueno, se ven obligados a reorganizar su comercio, sus relaciones, etcétera. En cuanto a las importaciones, pues vemos ahí cereales, vino, paños. En cuanto a los cereales, pues vienen tanto desde Francia como desde el interior de Castilla. Es el gran centro redistribuidor que luego suelen ser reintroducidas en la zona de Bilbao, en San Sebastián, bueno, en los puertos vascos. Al igual que los paños también. Luego está la redistribución también de vinos, de todo el arco peninsular prácticamente. Veis ahí Andalucía, Portugal, Rivadavia, Canarias, bueno, e incluso vinos franceses. Y algunos también cera, papel, cobre. Bueno. En el caso de Laredo, la población descendió a raíz de la peste, pero curiosamente en el entorno se incrementó la población. Y si bien había sido uno de los principales puertos de exportación de lana en el 16, ahora, al estar monopolizada por Santander y sobre todo por Bilbao, se dedican a otra cosa. En vez de dedicarse a la exportación de lana, se centran en la pesca y en su transformación, sobre todo en el escabeche de besugo, también de sardina, en algún caso se puede encontrar,
además de la exportación de cítricos a cambio de bacalao y de otros productos que se reintroducen desde Bilbao. Y también es otro de los grandes puertos corsarios. Yo diría que en este periodo los grandes puertos corsarios del Cantábrico son Coruña, Gijón, Laredo, y luego ya están pues básicamente Lekeitio, algo Bermeo, San Sebastián y Hondarribia. Esos son los grandes centros. Pero bueno, también en este periodo son centros importantes: Santander, Laredo, Castro Urdiales. Y básicamente, pues como veis ahí, se dedican a la pesca e industria de escabeche en Laredo, en Castro y en San Vicente de la Barquera. Es decir, Santander es el gran centro, pero luego los pequeños puertos del entorno se dedican a otras cuestiones que son complementarias tanto para Santander como para el resto de puertos del Cantábrico. Pasamos al caso vasco. Bueno, los grandes puertos comerciales de la Edad Media son Deva, Donostia, Hondarribia, Bermeo. Sin embargo, luego ya a partir del siglo XV-XVI, Deva y Bermeo van perdiendo fuerza en favor, por ejemplo, de Bilbao, de San Sebastián, etc. Vemos ahí que a lo largo de los siglos XV y XVI la exportación de lana... si no os importa, me voy a quitar esto. Claro. Que me está empezando a picar ya. Bueno, la lana navarra y aragonesa se extrae por Hondarribia y Donostia, luego posteriormente será por Bayona, y la castellana básicamente por Bilbao, Santander y Laredo. Luego en el 17 la lana castellana se concentra primero en Bilbao y Santander, luego completamente en Bilbao, y la navarra primero en Donostia y luego en Bayona, por una serie de cambios que ocurren y en los que no vamos a entrar. En este caso, en el País Vasco, durante todo el periodo hay un crecimiento general de la población, pero básicamente es por la introducción del maíz y la extensión del maíz, que tiene una importancia enorme, ¿no? Y que va a generar cambios en la propia agricultura, en la ganadería, incluso en el ámbito forestal. Bueno. Y ya centrándonos en los principales puertos, bueno, en el caso de Vizcaya, impepinablemente, y esto ya ha sido demostrado en los últimos años por ejemplo, por Luis Mari Bilbao. Bilbao es el gran centro, es el gran centro dinamizador del oriente cantábrico, pero también de todo el Cantábrico, por decirlo de alguna forma. Seguramente es más potente que San Sebastián. Bueno, en cuanto a comercio legal, sí, en cuanto a comercio ilegal, no. Y esa es la madre del cordero, de la que luego intentaré hablar. Es un comercio, además, que está mucho más orientado hacia Inglaterra que hacia Francia, aunque sigue teniendo comercio hacia Francia. Pero, curiosamente, San Sebastián está mucho más orientado a Francia que a Inglaterra, aunque también tiene comercio con Inglaterra. Yo creo, y esto se va acentuando en el siglo XVIII, Bilbao se centra en el comercio a Inglaterra y San Sebastián en el comercio a Francia. Es un comercio de exportación basado en el monopolio de la lana castellana, que luego a partir de 1656-7 detrae de Santander y de parte también de Donostia, que ha perdido, incluso va a perder también la lana aragonesa y navarra. La exportación de hierro. Hay que recordar que en este momento, por los estudios que ha hecho Priotti, existen en todo el territorio vizcaíno del orden de unas 140 ferrerías, o sea que su número no ha bajado, al contrario, se ha incrementado. También se basa en la reexportación de los frutos secos y cítricos que vienen del resto del Cantábrico, de la zona asturiana, de la zona gallega, etcétera, hacia el norte de Europa. Otro de los ítems importantes es la reintroducción o redistribución del bacalao, que viene desde Terranova. Bueno, primero lo traen los franceses, los vasco-franceses, y luego, a partir de la mitad del siglo XVII, van a ser los ingleses, que se establecen en Bilbao, tienen una colonia muy importante, y que luego se redistribuye por todo el Cantábrico. De hecho, Bilbao es el segundo centro de redistribución de toda la península. El primero es Cádiz, en el 18, por los estudios que se han hecho. Lidon, creo recordar que es el autor. Pero el segundo es Bilbao. Bilbao se encarga de la redistribución del bacalao en toda la meseta norte, en todo el Cantábrico. Bueno, y también paños del norte de Europa. El resto de puertos, ¿a qué se dedica? Si Bilbao es el principal centro comercial,
¿el resto a qué se dedica? Pues a actividades complementarias del puerto de Bilbao. Por ejemplo, Muskiz se dedica al cabotaje de la avena de Somorrostro, generalmente con barcos construidos en Zumaya, en Zarauz. Eso ya tuve ocasión yo de investigarlo y había algunos de los que has mencionado de Guetaria. Bueno, el Arbestein, el caserío, se halla en Zarauz, aunque él seguramente sería vecino, bajaría, porque está justo en el cambio de vertiente, digamos, a un lado está Zarauz y en el otro está Guetaria. Pues, pero son estos los que se dedican a esa construcción de navíos de cabotaje. Los puertos del este de Bilbao se especializan en el cabotaje, en el comercio de cabotaje y también en la construcción de barcos de cabotaje, en el corso, en la pesca y escabeche, sobre todo destacan en este periodo Bermeo y Lekeitio, que compran el besugo en Laredo, en Castro, en Bermeo. Es decir, que ahí veis otra vez la complementariedad que existe en todo el Cantábrico, además de labores de intermediación y complementariedad con Bilbao. Bueno. Y en el caso de Guipúzcoa, que es el que mejor conozco yo, porque es el que más ocasión he tenido de investigar, como decía, es un comercio mucho más orientado hacia Francia, aunque sigue habiendo contactos con Inglaterra. Por ejemplo, en el año 1689 se exportaban del orden de unos 10.000 quintales a Inglaterra. Vino, esto es algo que tenemos que investigar, tenemos algunos testimonios, pero no está claro. Al parecer lo que hacían de contrabando, metían, como Francia e Inglaterra están en guerra, meten vino francés, seguramente bordelés, y lo reexportan desde España, con toneles con firma o sello de España, como si fuese vino navarro o vino de La Rioja. Lo que pasa es que en algunos casos les pillaron. Y hay todo un juicio, un trial en el Parlamento inglés precisamente por esta cuestión. Bueno, hay una gran variabilidad de situaciones. Claro, tenéis que tener en cuenta que Guipúzcoa está en la frontera, todo el periodo de guerras con los franceses, todos los problemas que hay en la frontera, pues eso también de alguna forma, pues rompe, ¿no?, la dinámica. Es impepinable que entre los años 1635 y 1640, cuando los franceses entran en Guipúzcoa, destruyen toda la zona de San Sebastián, Hernán y Usurbil, todas las ferrerías, casas, etcétera, que había, tienen sitiado Fuenterrabía hasta el año 39, pues ahí supongo que sería imposible trabajar. Tendrían que parar las ferrerías y otra serie de actividades. Pero bueno, saben sobrevivir y saben salir a flote. Desde Donostia se exportaba a Francia e Inglaterra hierro, lana, navarra y aragonesa, algo de castellana también, hasta 1650-1660, que ya se empieza a reexportar por Bayona. Grasa de ballena. Pasajes es el gran puerto ballenero de todo el Cantábrico, tanto en las expediciones que se montan en verano hacia los puertos cantábricos, de Asturias, de Cantabria o de Galicia, como a Terranova. Luego explicaré eso de Terranova, porque supuestamente la historiografía ha dicho que ya los españoles no iban a Terranova. Pues no es cierto. Bueno, porque hay que tener en cuenta que la flota labortana invernaba en Pasajes, en el puerto de Pasajes, donde San Sebastián les obligaba a cargar sidra producida por los cosecheros de San Sebastián. Y decían los bayonenses, pero si nosotros producimos una sidra excelente, da igual, si queréis invernar aquí, vais a tener que comprar nuestra sidra. Y esos cosecheros son todos los miembros del ayuntamiento de San Sebastián, es decir, la oligarquía, los que tienen los caseríos, o sea, que tenían el círculo bien cerrado. Tontos no eran, eso estaba claro. Y para finales del siglo XVII sigue habiendo en San Sebastián, en Pasajes, 9 balleneros y 2 bacaladeros. Luego os voy a hablar de uno de ellos. Bueno, además de una importante flota de avamporte. Luego antes habéis mencionado el avamporte, no se sabe si sabéis lo que es claramente. En vez de salir en el mismo día y volver a puerto, lo que hacen es tirar jornadas de varios días en alta mar o cerca de la costa pescando, para llenar las bodegas y venir llenos. Un poco lo que has mencionado tú antes para evitarlo, que en algún caso he creído entender que lo hacían de alguna forma, aunque no fuese muy consciente, porque en vez de volver en el día estuvieron un par de días o 3. Eso es. Bueno, pues está la gran flota de avamporte, está en Pasajes, lo que hemos mencionado el vino. Y por último, el gran centro de construcción naval de todo el Cantábrico en estos momentos, sobre todo para bajeles reales, es Pasajes. Es donde se están construyendo los grandes barcos para la corona. Bueno, durante todo el siglo XVII los guipuzcoanos van a ser los que, de alguna forma
monopolizan la industria de las ballenas. Y lo van a seguir haciendo participando con la flota labortana. De hecho, cuando se quiere formar la compañía ballenera, la Real Compañía de Caracas quiere establecer una Real Compañía ballenera, en el año 32 hacen una encuesta en el puerto de San Sebastián y en otros, preguntándoles a los que participaban en las expediciones balleneras si habían conocido el negocio, cómo se desarrollaba, y las descripciones que nos dan nos hablan de que ya desde el año 1640, es decir, una vez que se pacifica un poco ya la frontera, las expediciones tanto españolas o vasco-españolas como vasco-francesas que van a Terranova son mixtas. En el caso de las españolas, que salen del puerto de Pasajes, utilizan en los barcos bandera francesa y van al gobernador de Bayona a pedirle el salvoconducto. No me acuerdo cuánto pagaban, 80 ducados o algo así, para evitar el ataque de los argelinos, de los piratas berberiscos, para evitar los ataques franceses e ingleses. Y entonces siguen yendo a Terranova y siguen trayendo bacalao, por un lado, y grasa de ballena, ¿vale? Bueno, y además en este momento, y esto ya lo tuve ocasión de estudiar en su momento, están yendo en verano, alquilan puertos en Galicia, en Asturias y en algunos de Cantabria para la pesca, para la caza de la ballena, sobre todo desde puertos de Zarauz, Orio, etc. Hay una especialización en esos puertos precisamente con eso. Bueno, bien, el cabotaje guipuzcoano en estos momentos es importante, van incluso hasta Portugal, llevan hierro y claro, van parando en el tránsito y bueno, pues lo mismo llevan pescado, que llevan otros productos cítricos, etcétera, de los que hablábamos, y luego cuando llegan allí traen sal y otros productos posiblemente llegados, pues no lo sé, del oriente, de la zona de India, que llegarían a Lisboa y los volvían a traer en cabotaje. Es decir, a pesar de que los mares, la navegación de altura es peligrosa por los conflictos armados, el cabotaje nunca se para. Eso es algo que no se ha tenido nunca en cuenta. Una flota armada no puede atacar a navíos de cabotaje porque son capaces de navegar muy cerca de la costa sin peligro de estrellarse. Sin embargo, los grandes navíos es imposible. Y claro, no penséis que es como en las películas de Piratas del Caribe, que apuntan con el cañón y les sacude. No, en estos momentos eso era bastante... No solían acertar mucho, era más bien, ¿no? En eso ya me corregiréis, pero yo creo que era bastante así. Bueno, el gran negocio de San Sebastián, el contrabando, y la extracción a Francia de la plata que procede de la vía ilegal de Buenos Aires. Bueno, ilegal entre comillas, ¿vale? Obtienen permisos de navíos de registro, le prometen al rey que van a llevar soldados a América, pero una vez de prometido, nada de lo acordado. Suelen ir a Flandes, compran textiles y los introducen a través de la vía de Buenos Aires. Y a cambio obtienen plata, en lingotes o moneda, lo que sea. Y eso lo vuelven a reintroducir en Guipúzcoa y sale de contrabando a Bayona. Bayona, y esto está yo creo que por estudiar, es el gran centro de redistribución de la plata española de América por toda Europa. Claro, ¿quiénes están en Bayona, en el barrio Sant Esprit? Los marranos. Efectivamente, eso es posterior. Pues ya en este momento, todos los apellidos que vemos son portugueses conversos, que tienen una nutrida colonia que a su vez tiene ramificaciones en Burdeos, en Nantes, en Livorno, en Hamburgo, en Londres, en París. ¿Y quiénes les distribuyen? Pues los vascos, en la mayoría de los casos. Bueno, en este contexto, y esto es algo en lo que en los próximos años quiero trabajar, se establece la creación del Consulado de San Sebastián, que siempre se ha dicho que era por la crisis. Claro, ellos cuando van a justificar delante del rey dicen, ay, es que nuestro comercio está decaído, somos muy pobres, necesitamos una institución que nos ayude a reflotar el barco. No, o sea, los mismos que le están pidiendo al rey que establezcan el consulado y son miembros del consulado son los que están contrabandeando con plata, son ellos. O sea,
Y años después ocurre lo mismo con la Compañía de Caracas. La Compañía de Caracas es la gran excusa para el contrabando con América y con Europa. Y eso ya lo estudió, por ejemplo, Xavier Alberdi y lo demuestra claramente. Ahora os voy a dar algunas pruebas de ello. Bueno, el resto de puertos de Guipúzcoa, ¿qué hacen? Pues como San Sebastián es el gran centro y está Bilbao también, pues el resto se dedica a lo que el resto deja, por decirlo de alguna forma. Y Mutriku vemos que es especialista en la producción de chacolí. Quita todos los manzanales que se habían desarrollado entre el 16 y establece viñas. Se dedica también a la pesca, al escabeche del besugo y al cabotaje. Deva, bueno, pues hierro de la zona del río Deva, desde Oñate hasta la costa. Llegan productos meseteños a través de Vergara, es la gran vía de los productos meseteños hacia Guipúzcoa y la costa guipuzcoana, además de construcción de naves de cabotaje. Zumaya, también, gran centro de construcción naval de embarcaciones de cabotaje y comercio de cabotaje del hierro procedente de las ferrerías del río Urola. Azpeitia, Zumárraga, bueno. El puerto de Bedua, que el fantasma de su compañero Aspiro, que está aquí, Aspiazu, que está todos los años, que ha estado, eso es. se presenta defendiendo Él lo ha estudiado también y bueno. Guetaria es otro de los grandes centros de pesca y escabeche del besugo, en invierno y en verano de la sardina. Zarauz se especializa en la construcción de naves de cabotaje y embarcaciones auxiliares. Las chalupas se fabrican en Zarauz. De hecho, ahora se me ha olvidado el nombre, no sé si es Sáñez Reguard, creo en el siglo XVIII dice, quiere establecer un astillero, me parece que es en La Habana, y dice, hay que hacer las embarcaciones auxiliares, o las chalupas, como se hacen en los saraos, dice el documento, Zarauz. O sea, eran el gran modelo, por decirlo de una forma. Se habían especializado en eso. Orio se especializa en la caza de la ballena, tanto en el Cantábrico como en Terranova, además del cabotaje del hierro, de las ferrerías de la cuenca del Oria. Usurbil es el gran astillero de reales bajeles en este momento también, que se bajaban sin arbolar y luego se arbolaban en pasajes. Rentería es el gran centro, dentro de pasajes es el gran centro de construcción naval y comercio, además de contrabando con Navarra, porque tiene contacto con Goizueta, que es el primer pueblo navarro, y se utilizaba ese camino como camino de contrabando. Se pasaron siglos intentando cerrarlo, pero no hubo manera. Bueno, este es un poco el panorama general. En cuanto a la construcción naval, es una pena que hoy no esté con nosotros Lourdes. Pero que estará mañana. Que estará mañana. Supongo que tendremos ocasión de debatir sobre esto. Pero, no sé, echadle un poco un vistazo a estos cuadros. Tenéis aquí los tonelajes de las naves fabricadas en Guipúzcoa. Si os dais cuenta, durante el siglo XVI, solamente por los dígitos, os daréis cuenta que la mayor parte de las embarcaciones construidas van de los 100 a los 500 toneladas. ¿Sí? Son navíos medios, medios tirando a pequeños. Bueno, ¿qué ocurre en el 17? Bueno, tal vez se construyan menos embarcaciones, pero aquí está la clave. Son más grandes. Las que se construyen van de 500 a 1000 o más de 1000. Es decir, aquí tenemos 75, mientras que en el siglo XVI se habían construido 33 de más de 500 toneladas. En el 17 se construirán tal vez menos barcos, pero se construye más tonelaje. Son para el servicio del rey, ¿no? Exactamente, ahí está. Y está lo que hemos mencionado antes de la pragmática de fletes. El rey obliga a construir barcos grandes para la guerra, para traer plata de América. Claro, eso para el comercio pues tiene sus dificultades a la hora de entrar, por ejemplo, en Flandes, en los puertos ingleses, etc. O sea que esta es una de las claves. Realmente no hay una crisis, lo que hay es una reconversión de la construcción naval. Se construyen, si miramos el cómputo general, son más barcos los que se construyen en el 17 que en el 18, pero bueno, esto hoy ya en el 16. Pero bueno, esto también depende también igual de las fuentes utilizadas, porque aquí estos navíos sin determinar pues es complicado de establecer, ¿no? Pero es muy claro el cambio del tonelaje, o sea, se construyen barcos más grandes. Eso viene a raíz de lo que decíamos antes de Pedro Teixeira, que él mencionaba que eran pocos los puertos en el Cantábrico que permitían la entrada de barcos grandes. Entonces, esos barcos grandes
son los que realmente se llevan la parte del león, son los que con una inversión, digamos, intermedia, generan un beneficio muy alto. Creo que se conducían a Sevilla para venderlo. Eso es. Bueno, o eran para la armada, o bueno. Eso en cuanto a la construcción naval. En cuanto a las ballenas, ya hemos dicho lo de las tripulaciones mixtas, pero es que además, como los españoles o vasco-españoles tenían prohibido tocar tierra inglesa en Terranova, pues inventan un sistema que es el de el despiezado de la ballena y la elaboración de la grasa en el barco. Bueno, se dice que sí fue un tal Sopite, de un vasco francés, pero bueno, eso no está muy claro. Xavier Alberdi ha demostrado que antes de Sopite ya existía este sistema, o sea que seguramente se vendría utilizando de manera anterior. Y utiliza es establecer un horno dentro del barco, y así no tienes que tocar tierra y no tienes problemas de jurisdicción. Exactamente, el mar es de todos en principio, así que, bueno. La rentabilidad de la industria ballenera. Este es uno de los casos, este documento es inédito, he publicado cosas utilizándolo, pero bueno, no sé, alguna vez espero poder transcribirlo y bueno, pues que esté al servicio un poco de la gente también, ¿no? Hay varios ejemplos, he cogido este que es el del San José, que es fletado desde San Sebastián, es una nao ballenera. En el año 76, supuestamente los españoles no podían ir ahí. Bueno, ¿cuál es la clave? Pues aquí veis. El capitán, por desgracia no se dice quién es, pero de los 49 marineros, la mayor parte son de Orio y de San Sebastián, pero es que también hay vasco-franceses. O sea que son tripulaciones mixtas. Creo que es este caso, además, en el que pagan el salvoconducto al al señor de Gramont, el gobernador del Labur, para poder viajar directamente a Terranova. O sea que lo hacen así. Y como veis, es una actividad muy rentable. Los gastos en general son esta cantidad y el beneficio prácticamente se duplica, después de pagar el flete, la avería, etcétera. Uno de los mayores accionistas es Román Rameri, un comerciante de origen flamenco que se asienta en San Sebastián pues unos años antes, no mucho, desde los años 50 así se establecen los Rameri en San Sebastián, y obtiene prácticamente un beneficio del 80%. Bueno, no todas las expediciones salían tan bien como estas, pero bueno, ahí veis, o sea, había que arriesgarse y se arriesgaban y obtenían grandes beneficios. Teniendo en cuenta que estos además no solamente se dedicaban a esto, este Román Rameri, aparte de luego ser alcalde de San Sebastián, estaba dedicado también a la construcción naval. Tenía caseríos y tierras en el entorno de San Sebastián, se dedicaba al comercio, por supuesto, y luego al corso, claro. Estos se dedican a todo, o sea, son el modelo, digamos, de inversor es eso, es gente que se dedica un poco a todo. Bueno, aquí veis el contrabando, lo que os mencionaba antes. Ya, sobre todo en las primeras décadas del siglo XVII, hay una serie de informes que están algunos en Simancas, tuve ocasión de leer algunos de ellos, y en un informe que realiza el licenciado Avellaneda, dice que de forma legal, o sea, con permiso real para la introducción de bastimentos, se extrajeron a Francia 4 millones de reales de plata en 6 años. O sea, eso de manera legal. Imaginaros de manera ilegal. De manera ilegal, como dice el texto, estaban implicados en ese contrabando todo el mundo, prácticamente. Comerciantes, pescadores, mulateros, transportistas, soldados incluso de las guarniciones de Donosti y Hondarribía, mujeres y hombres. Las mujeres, no me acuerdo aquí dónde lo ponía, pues se meten la bolsita o lo que sea en el regazo o en esta especie de sombrerito que llevan, esa caperuza, que ha sido, que tantas veces es reproducida. Bueno, pues ahí veis cómo se las gastaban y qué subterfugios se utilizaban para poder pasar plata, eso es,
y muchas veces introducían moneda falsa de cobre, introducida por los holandeses, introducían productos de las colonias, etc. Claro, en el momento en que Holanda o las Provincias Unidas y España están en guerra, no pueden comerciar, pero los holandeses lo que hacen es, se instalan al otro lado del Bidasoa, en San Juan de Luz y en Bayona, y utilizando el mar o utilizando Navarra, los caminos de Navarra, introducen todos estos productos, con la connivencia de los habitantes del País Vasco francés, por supuesto, y bueno, y de los del otro lado, claro. Muchas veces, además, como hablan el mismo idioma, el que está en la aduana no sabe si el que viene es realmente vasco francés o es vasco español, porque además hay muchas relaciones familiares, se casan los de un lado con los del otro. Bueno, era un problema importante. Bueno, en el siglo XVIII sigue todo este proceso de contrabando y entre los años 62 y 72 la media anual de paso o de salida, digamos, de moneda de plata a Francia a cambio de bastimentos es de 300.000 pesos. O sea, esto era legal, quiero decir. Imaginaros lo ilegal lo que sería. Pues hay gente que ha calculado que sería lo mismo o un poco más o menos. Pero bueno, como no lo vamos a saber realmente nunca, pues ese es el gran problema. Y aquí veis algunas de las cantidades que se manejan ya en el siglo XVIII. Y esto demuestra también claramente que Guipúzcoa está más enfocada hacia Francia, tiene una mayor exportación de bastimentos, mientras que Bilbao no se puede comparar. ¿Por qué? Porque Bilbao sobre todo está enfocado a Inglaterra. Esto es una de las pruebas que podríamos dar de ello, aunque ya es del 18. Bueno, no hay que perder de vista el País Vasco continental. Pensaba que iba a venir Anchón a hablarnos del País Vasco continental, pero finalmente no ha podido ser. Y lo que hay que destacar es que no hay que perder de vista el País Vasco francés. Es complementario y es, imprescindible para todo esto que hemos estado contando. Tradicionalmente han sido presentados como competidores, pero en realidad es un colaborador necesario. Muchas veces se menciona, no, es que claro, la lana se empieza a sacar desde Bayona. Bueno, ya, ¿y quiénes son los que la sacan desde Bayona? Es que igual son los mismos que estaban en San Sebastián. Lo que pasa es que han cambiado el trayecto porque, bueno, pues pagan menos aduanas o pagan menos impuestos. Eso es algo que nos queda todavía por investigar. Para comprender desde el Cantábrico lo que significa el pequeñísimo País Vasco francés, que por la costa es un poco largo, pero que no es nada, es un triángulo claro, que se va reduciendo hasta hacer un negro. Y yo creo que sea como si Tui, por ejemplo, en Galicia, hubiera quedado del lado portugués. Y fuera Tui y su orilla del Miño, no sin más. Eso tiene ser. Pero con el significado que le tenido Tui hubiera sido extraordinario. Comercialmente, para contrabando, todos primos hermanos, esto es igual. Hasta el siglo XIX realmente además no existe una frontera como tal. Hasta los tratados de Bayona de 1856 es una frontera muy porosa, está mal establecida. Entonces, bueno, ahí van y vienen como les da la gana, por decirlo de alguna forma. Bueno, en este caso, otra de las cuestiones que muchas veces no se toma en cuenta es la existencia de tratados de conversa o buena correspondencia, que permiten en tiempos de guerra comerciar a los habitantes de ambos lados del Bidasoa o de los Pirineos. Bayona, San Juan de Luz con, pues yo que sé, San Sebastián, Fuenterrabía, los puertos de Guipúzcoa, incluso en algún caso los vizcaínos también, Bermeo, etcétera. Bueno, lazos lingüísticos, etcétera. Que eran tan dependientes que en caso de guerra y de comunicación tenían grandes calamidades de hambre. Entonces, era un permiso para que los materiales más elementales, más básicos, granos, vino, aceite, sal, pudieran comerciarse. Como era por mar, pero incluso el rey, como necesita productos del norte de Europa para sus armadas, pues como pueden ser las lonas, puede ser para el calafateo, ¿cómo se le llama esto? El pez, maderas, etcétera,
pues da permisos concretos para la introducción de contrabando. O sea, el propio rey está contrabandeando porque le interesa mantener eso abierto. Es una cosa que a nuestros ojos es una locura, pero es que es así. O sea, hay que entrar en la mentalidad de la época, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es una relación. Necesitado te veas. Claro, eso es. También es muy similar, creo yo, cuando detienen a guardias civiles haciendo contrabando. Claro, es que como he tenido ocasión de hablar ahí en Portofeli, que es un pueblito encantador, y sonrío también, dice, pero si es que el maestro es el hermano del campo de contrabando, y está casada la hermana con el alcalde. Hay nada que hacer. Incluso, esto ya lo estudió Alberto Angulo, existen también compañías de redistribución del pescado en las que participan gente del País Vasco francés con gente de este lado de la frontera y lo redistribuyen por toda, incluso llegan a la corte y Valladolid, etcétera, a través de Vitoria. En este caso, el ejemplo de Sabat Iturbide, que creo que es de San Juan de Luz, establece una compañía con varios comerciantes de Vitoria que son los encargados luego de redistribuirlo por el norte de Castilla hasta la prácticamente vamos hasta la corte. Los grandes puertos, ¿cuáles son? Bayona se dedica a la construcción naval, en la que además participan también carpinteros del otro lado de los Pirineos. Se dedica a la grasa de la ballena, el bacalao. Hay un esto de refinado, por ejemplo, de cachalotes, se establece en Bayona. Luego se establecerá otro en San Sebastián. Se empiezan a introducir ya desde los años 40 pues, productos coloniales del Caribe y de Canadá, de las plantaciones. Bueno, y como os decía antes, hay una nutrida presencia de judioconversos, que son los que se encargan, por un lado, son los que firman, esto ya tuve yo ocasión de verlo en el archivo de Po, son todos los que están detrás de los contratos de Gruesa Aventura que van a Terranova. Y son también los que obtienen toda la plata que se contrabandea a través de la frontera. O sea que ahí hay un entente importante. Y Bayona, dentro de ese ámbito amplio, yo creo que es subsidiario de Burdeos y de Nantes, porque tiene mucha relación. O sea, los grandes puertos de la fachada atlántica son Nantes y Burdeos, y Bayona tiene mucha relación con Burdeos. De hecho, muchos de los contratos de Gruesa Aventura de los barcos que salen de Bayona se firman también en Burdeos, seguramente con la colonia judío-conversa que vive en Burdeos. Bueno, para ir acabando ya, el comercio interior, lo que mencionábamos antes, yo creo que es importantísimo, hay que investigar más este aspecto, porque todos los productos que empiezan a llegar de América o de Europa se redistribuyen por el interior castellano. Y al revés, todos los productos que existen en el interior castellano, luego, gracias a estas vías, se redistribuyen por toda Europa y llegan incluso hasta América. Y es algo que no se ha estudiado realmente, pues bueno, bajo la perspectiva de que, bueno, no está muy desarrollado realmente. Yo no creo que es así, ¿eh? Yo creo que los caminos de herradura funcionaban muy bien en esta época y con recuas y acémilas. Por ejemplo, los transportes de dinero metálico entre Sevilla y Bilbao con los yagüeses. Sí. Eran continuos. Como la tarjeta bancaria, pues comitivas de caballería que vas por gente de yagües en la guerra, en toda garantía, toda fidelidad. Y en una semana, un tiempo, en un pedocillo, estaba el dinero metálico en Bilbao. ¿Y el Barca Madrid? El Barca Madrid, igual. Por eso. El Barca Madrid. Sí. Por ejemplo, para el caso de Galicia, Hortensio Correa hablaba de que, claro, bueno, pues la dinámica de flujos comerciales depende de la capacidad de generar excedentes productivos comercializables y una demanda que dinamizase los consumos. Y bueno, justifica esto pues porque Galicia es una región agraria en la que ambos aspectos son débiles. Yo no lo tengo tan claro, o sea, no me parece que sea esa una de las claves, porque bajo esa lógica, en el País Vasco, por ejemplo, tampoco existiría ese dinamismo, porque tiene los mismos problemas, y sin embargo no ocurren, o en la zona que lo que habéis comentado vosotros. Entonces yo creo que las razones del poco dinamismo comercial de Galicia tienen que ser otros, que pueden ser aspectos sociales, que hemos dicho, por ejemplo, la presencia de poderes
señoriales monásticos, no lo sé, habría que investigar más. Sin duda alguna, claro. Pero yo no creo que sea una cuestión, porque si no, eso funcionaría igual en el País Vasco y no es así. Entonces, bueno, eso es una cosa que dejo en el aire que yo creo que habría que debatir. Bueno, para concluir, el comercio y los comerciantes cantábricos, en mi modesta opinión, deben ser concebidos como adaptativos. Es decir, muchas veces consideramos el comercio y los comerciantes como algo estático. No, esta gente se mueve en función de las necesidades. Y si tiene que diversificar, diversifica. Y si tiene que cambiar, cambia. O sea, no... El que se dedica a la pesca de Terra Nova, pues si tiene que dejar una temporada de pesca de Terra Nova y reinvertir el dinero en otra cosa, lo hace. O sea, en eso no tiene ningún problema. Se adaptan las coyunturas y a las circunstancias, que en general son muy cambiantes en el siglo XVI-XVII. Las diferentes actividades marítimas se concentran en algunos puntos concretos, como hemos visto, San Sebastián, Bilbao, Santander, Gijón, a diferentes escalas. Y todos ellos, de alguna forma, en esas diferentes escalas, son complementarios. Bilbao no se entendería sin, por ejemplo, Lekeitio o Bermeo. Entonces, bueno, eso de que hubo una crisis en el 17 yo creo que no es, o Plencia, no, yo creo que no es acertado. O sea, realmente lo que hay ahí es un cambio, hay una serie de procesos de cambio, pero no se deben a una crisis. Al contrario, hay un gran dinamismo. Lo que pasa es que se organizan los mercados de otra manera. Yo creo que además la diversificación va a ser la clave de la supervivencia. Se genera una jerarquización de la que ya hemos hablado. A nivel europeo están Londres, Ámsterdam, Hamburgo, Burdeos, Nantes, igual en un segundo orden. Luego, a un nivel más bajo estarían pues Bilbao, San Sebastián, en un tiempo concreto Santander. Por debajo de estos pues estarían Gijón, Avilés, no sé, a Coruña, y por debajo de estos a su vez otra serie de puertos más pequeñitos. Entonces cada uno va teniendo su papel. Eso es lo que se llama división del trabajo. Es decir, cada uno en ese mercado y en ese esquema tiene su propia labor que realizar, y sin la cual el resto, todo el esquema se desmembraría de alguna forma. ¿De acuerdo? Bueno. Para mí el problema de interpretación de la situación económica del 17 en la costa cantábrica es básicamente de escalas. O sea, no es que haya habido una crisis, simplemente que las escalas cambian y se priorizan unos nodos y otros pues se subordinan a aquellos, etcétera, etcétera. Se crea una nueva red de puertos y de nodos en el Cantábrico, ¿no? Que tenían una estructura y jerarquía determinadas en la Edad Media, pero ahora han cambiado. Seguramente, pues por lo que hemos dicho antes, pues por el desarrollo de el descubrimiento de América, los cambios que eso genera en los mercados europeos, etcétera. Hay una readaptación que es paulatina. Y al final, pues como pongo ahí, hay una división del trabajo. Hay una nueva división del trabajo, y eso es lo que ocurre en el 17. No es que haya una crisis, sino que hay una reestructuración de los mercados y de las relaciones comerciales. En algunos casos, en mi opinión, podemos utilizar incluso la presencia primero de portugueses en ciertos puertos del Cantábrico como una especie de muestra o de fósil guía del dinamismo de esos puertos. Los portugueses, ¿a dónde van? A donde hay negocio. Si no, no van. Eso está claro. Hasta que los expulsan, al menos, allí están. Y luego en la segunda parte del 17 son sustituidos pues, por holandeses, ingleses, franceses. Es decir, aquellos puertos donde hay extranjeros son puertos dinámicos. Nada de crisis, eso está claro. En el consulado de Bilbao hay portugueses en la primera mitad del 17. Sí, eso lo estudió, por ejemplo, Alberto Angulo también, los conflictos que tiene en San Sebastián, por la introducción de las linazas, y es muy interesante, sí. Bueno, el prototipo de empresario emprendedor en actividades marítimas en el Cantábrico, de éxito al menos, es aquel que diversifica su actividad. Y ahí pongo algunos ejemplos que conozco en primera persona, como pueden ser los Beroiz o los Oquendo de San Sebastián, que se dedicaban a todo. Tenían ferrerías, tenían caseríos, producían sidra para luego ser utilizada por los balleneros, por ejemplo. Participan del negocio ballenero, llegan a ser almirantes, se dedican al corso, se dedican a todo tipo de actividades. Y ahí está la clave, en realidad, de su éxito. Bueno, por último, tradicionalmente se ha venido manifestando que la ruralización de la economía, que sin duda se produjo, aunque quizás
habría que cambiar la visión. Igual lo que se maritimizó fue el agro, lo que decíamos el primer día, que hoy día vivimos de espaldas al mar, pero es que en esta época era lo esencial, todo giraba en torno al mar. Entonces, bueno, pues, igual habría que hablar más de una maritimización de la economía rural más que de una ruralización de la economía. Y se produjo lo que ha venido hablando la historiografía tradicional, de una supuesta decadencia de las actividades industriales. Pero en mi opinión, este paradigma debe ser interpretado por diversas cuestiones que menciona ahí. Pues por un lado está la generalización e introducción del maíz, está también la diversificación de actividades, la reinversión de la mayor parte de los beneficios obtenidos en actividades marítimas, luego en la adquisición de tierras y caseríos, la mayor parte de ellas en manos ahora de los comerciantes, que producen además sidra y otros productos para precisamente abastecer esas flotas. Por otro lado, se ha valorado poco la fortaleza de los propios mercados regionales. Es decir, cuando todo está cambiando, vemos que en vez de traer, por ejemplo, productos desde Francia, cereales, bueno, ¿qué hacen? Pues importan desde Castilla o importan desde otras zonas del Cantábrico, el maíz. O sea que quiero decir que juegan en diferentes ligas al mismo tiempo y eso a veces no se tiene en cuenta. De alguna forma arquetipizamos demasiado todo. Ante la desestructuración de los ejes comerciales del Atlántico Norte, a cambio del descubrimiento de América, las guerras, la continuación de los corsarios, etc., la quiebra financiera de la corona, ¿de acuerdo? Yo en eso no digo que no. Pues bueno, se toman otra serie de subterfugios. Yo a veces comparo el siglo XVII con el 2007. Igual me estoy pasando un rato, pero y quiero que entendáis el símil. En el 2007 se inicia la crisis y ¿quién se ha pauperizado? ¿Quién se ha empobrecido? Los estados y, en general, los habitantes de los diferentes estados, que hemos sido los que hemos estado pagando la deuda. Pero los grandes emporios, las grandes empresas, se han enriquecido más que nunca. Bueno, en el siglo XVII ocurre lo mismo. En el siglo XVII el Estado, debido a sus guerras, etcétera, se empobrece, pero los agentes privados se están forrando. De ahí luego, además, el dinamismo que existe en el siglo XVIII, que no se podría entender. O sea, yo siempre cuando estudiaba en la carrera decía, pero ¿cómo es posible que haya una crisis en el XVII y en el XVIII de repente todo emerge? Ahí tiene que haber algo, ¿no? Tiene que haber algo, y es un poco lo que mencionábamos antes. Todas las capillas que se fundan, todos los ayuntamientos que se construyen, los campanarios, etcétera, en muchos casos son de la segunda mitad del XVII. O sea que ahí hay un magma que no hemos tenido de alguna forma en cuenta. Entonces, bueno, también habría que destacar que el caso vasco es algo peculiar con respecto, por ejemplo, al cantábrico, al asturiano, al cántabro y al gallego, por la existencia de los fueros. O sea, tenemos un marco legislativo que de alguna forma nos protege. Y ahí os he traído un pequeño ejemplo que no sé si sois capaces de leer, porque está la letra muy pequeña, y es que en un testimonio de 1652-56, en Cantabria, esto creo que está publicado, no me acuerdo ahora quién es el autor, bueno, está publicado. Hablan de las dificultades de su comercio y de la pesca, cuyos agentes, es decir, los pescadores, etcétera, se están trasladando a los puertos vascos y alegan, porque allí concurren los arrieros y celebran sus ventas con libertad. Es decir, los fueros lo que permitía era la libertad de comercio. Es una de las grandes bazas que tienen los comerciantes vascos, que conforman una especie de mercados francos y libres, en los que no se cobran aduanas porque las aduanas están en el interior. Entonces, bueno, pues se obtienen mejores precios, seguramente también mejores sueldos. Además es la lucha que tienen las instituciones vascas durante todo este periodo y en el 18 es continuo un discurso de frontera. Somos los que defendemos el imperio frente al enemigo. Nuestra tierra es pobre y fragosa y por lo tanto necesitamos importar bastimentos, por lo tanto debemos tener libertad para importarlos, porque si no
el territorio se despoblaría, emigrarían y no habría soldados para defender la frontera. Y entonces, pues aunque por curioso que parezca, los reyes de Castilla y España tragaban siempre. Y ha sido la base, digamos... Continuamente. Y eso fue una especie de subterfugio precisamente para el contrabando, por ejemplo. Porque con esa excusa, pues eran, bueno, aparte de los servicios militares, los barcos, las armas, esa es la gran baza, claro. Eso es. Si no los reyes, si no hubiesen tenido necesidad, ellos hubiesen dicho que si sois unos pobres hombres, anda, no os doy privilegios. Bueno, pero bueno, proveen de barcos para la Armada Real y proveen de armas, de artillería y sí, incluso la marinería también. Aparte de toda la zona del Cantábrico, en muchos casos la capitanía, los mandos son vascos, en muchos casos. O sea que, bueno, pues ahí a eso habría que añadir la presencia, por ejemplo, de potentados de origen vasco en la corte. Pues los Idiáquez, los Eraso, toda esta gente que, bueno, al final... Eso es. Sí. Entonces, bueno, generar una especie de lobby. Pero bueno, más que eso, lo que me quería destacar es el dinamismo de todo el Cantábrico y cómo al final forman una especie de estructura bien ligada, complementaria, en la que cada uno tiene su papel, pero que es un papel esencial para el buen funcionamiento de toda la estructura. Y bueno, yo creo que en los últimos años la historiografía está trabajando bien y estamos dando pasos adelante. Porque, bueno, yo creo que cada vez se ve más claro que el siglo XVII no fue un siglo crítico, sino que fue un siglo muy dinámico y no sé si comparable al XVI, pero fue un siglo de impulso económico importante. Fíjate, con toda la categoría de lo que has expuesto, con la Avilés, que esto es un tanque, ¿no? Con puertos, etc. Si no tengo tan metido en la cabeza la crisis del siglo XVII. Y yo incluso... Carlos II como tonto al final, como veis, por si acaso que me resulta difícil mentalmente romper eso. Yo cuando empecé también me ocurría lo mismo. Claro, yo había estudiado eso, entonces me era muy difícil romper ese esquema. Pero es que ha llegado un momento en que, o sea, por mucho que me emperre, es que la documentación, yo no veo esa crisis. En Grecia sucede también, claro, lo de las sí, puede haber casos puntuales, por supuesto. La difícil recuperación. Pero la verdad es que lo que mañana presentaré de documentación judicial, no de protocolos, no tengo ese nivel. La vida sigue igual, exactamente igual que en la actividad con custodiales, con el catering y en Grecia mismo, ¿no? Las actividades son las cifras que se manejan de cabotaje de guerra, claro, de compraventa de pescado, etc. Son importantes. Que no se ve que en la situación ya ha pasado los años 20, ya cercanos a la paz de España y a la tranquilidad en Europa, ¿no? Yo creo que el problema también, a ver, es normal, ¿no? Antiguamente se estilaban las tesis de Estado, ¿no? Y bueno, pues se funcionaba desde Simancas, del Archivo Histórico Nacional. Claro, el Archivo Histórico Nacional o Simancas te dan una perspectiva desde arriba, pero no lo ves a pie de calle. Sin embargo, la documentación local, los protocolos, te hacen, bueno, te procuran, digamos, el ejercicio contrario, ver la realidad desde abajo. Y la realidad desde abajo no es la misma que la desde arriba. Entonces, cuando se habla de los arbitristas, claro, es que los arbitristas, ¿qué es lo que veían? Pues es normal que pintasen un panorama catastrófico, porque ellos lo que querían era dinero para mantener guerras, que el rey pudiese financiar todo lo que tenía que financiar. Posiblemente es cierto que eso se corta, pero la economía sigue funcionando y es dinámica. ¿Por qué? Porque los agentes siguen funcionando. Y además yo creo que a un nivel, incluso si me apuras, más importante que en el siglo XVI. O sea, ahí lo que se ve es que hay una vuelta del sistema económico. Anteriormente, digamos que el peso máximo lo lleva el Estado y en el 17 son los agentes particulares los que están dinamizando la economía. Esa vuelta de tuerca está clarísima. Es el caso, es muy distinto, pero al mismo tiempo bastante relativo a lo que ocurre en Asturias. En Asturias no son los fueros que tenéis en el País Vasco, pero
todas las poblaciones de la costa tienen el fuero, claro, tienen su fuero propio. tienen su Mientras que en el interior hay solamente 3 poblaciones con fuero. Solo que es el interior de Asturias. Y en el interior, quienes mandan, ¿quiénes son? Los monasterios claro, y los nobles. Y llega un momento determinado en que la gente se está yendo claro, de esa tierra hacia claro, las villas. porque puede vivir y mejor. tienen que pedir protección al rey porque nos estamos quedando sin foreros. Pero mientras vía, y por ejemplo, es algo que va a pegar, tú acabas de hablar de Gijón. Gijón tiene la suerte de tener la historia de Luis Adar, Ya, claro. que ojalá la tuviéramos. Claro. Pero yo aquí soy un outsider. Ya, ya. Yo he caído en esto por vocación agresiva, porque los míos son documentos, y yo, no, vale. Pero resulta que Gijón no es que le gane al puerto de Avilés, pues claro, el puerto de Avilés, a partir de la segunda mitad del 17, y tiene unos problemas de aterramiento brutales. Mientras que Gijón ya tiene construido el calle contra calle, y aquello que no era puerto, ahora es puerto y puerto mejor defendido. Pero es que Gijón, como diríamos en un lenguaje marinero y pescador, le come la carnada a Oviedo. Es a partir de tener el puerto importante cuando económicamente Gijón, que en su tiempo la villa de Gijón no era la más poblada del concejo, había dos rurales que tenían más población que lo que era la villa de Gijón, Gijón despega y Gijón se convierte en lo que sigue siendo ahora, que es la potencia económica de Asturias. Gracias al puerto y a todo lo que viene alrededor. Pero claro, son esas villas, por muy pequeñas que sean, que tienen fuero y que se defienden y que colaboran y que hacen que no tengamos la potencia que tiene un País Vasco, pero la costa asturiana tenía, lo que pasa que luego era materialmente ordeñada por los reyes continuamente y bueno, en las actas de las juntas en el Principado no podemos más y llegaron los Borbones bueno, todavía. Eso es muy habitual, el que llore, el que no llora no mamá. No, pero bueno, es que aquello ya era tremendo. Las hambrunas como un Asturias. Ya, bueno, por sí, tener que pagar las rentas reales eran de campeonato. Pero sí es cierto que las villas aforadas que tienen sus derechos y sus libertades atraen a la población y trabajan mucho mejor. El mercado libre, Trabajan mucho mejor. No, yo creo que hay que ampliar la perspectiva. Muchas veces, a ver, también cada uno pues hace lo que puede, ¿no? Y al final pues tienes al lado el archivo y miras, es lo que miras. Pero yo creo que cambiando la perspectiva muchas veces las cosas se ven diferentes y hacen falta más estudios comparativos o más estudios igual regionales. Pues yo qué sé, si me apuras, pues de toda la costa asturiana, incluso introduciendo, claro, es que estudiar la costa asturiana sin estudiar, por ejemplo, Galicia, el oriente gallego, es que no tiene sentido, ¿no? Entonces, otra cosa, cuando os planteabais el tema de por qué en Galicia no hay el comercio hacia el interior, yo os diría, mirad el mapa y la verticalidad de Galicia en Portugal. Ya. Mientras que nuestra verticalidad daba al centro de la Coruña. Y entonces, llevar algo desde La Coruña hasta Valladolid no es lo mismo que llevar algo desde Asturias o que llevar yo creo que ahí el hecho de estar esquinadas fue bastante comunicación que exigió un tiempo exagerado comparado con otras líneas. Los puertos de Galicia luego lo que despiertan es se levantan rápidamente en cuanto nos liberan el comercio con América, pues como diríamos, nos comen la carne también bien, porque auténticamente Vigo y La Coruña salen como cohetes, salen como cohetes, porque eso sí, están en avanzada hacia allí, no están en vertical, pero sí en avanzada hacia el oeste. No, de hecho, luego en el 18, muchos de estos comerciantes que están asentados, por ejemplo, en San Sebastián de Bilbao, tienen sus corresponsales en La Coruña, en Gijón, en Santander, en Bayona, en Burdeos. Funcionan desde diferentes puertos, o sea, no tienen ningún problema. Claro, la historia a veces también la vemos desde la perspectiva de los estados, pero es que en esta época esta gente realmente no tiene una nacionalidad como la podemos entender hoy día. Entonces pueden operar tranquilamente desde un puerto o de otro, o sea, no se les caen los anillos. Una pregunta, y estaba en otro tema. No sé si en el puerto de Avilés el aterramiento era la barra, pero la barra todavía se podía manejar bastante bien, pero el peor aterramiento era, por ejemplo, en Bilbao me imagino que era lo mismo, lo que venía desde los ríos. Sí. Bueno, en ese caso
caso, en Avilés llegó un momento en que los barcos de gran porte no llegaban hasta el cais de Avilés, sino que cuando esta mañana nos enseñé la policía que fondeaba el Azor. Y lo bajarían quedaban en el... Y lo introducían en pequeñas embarcaciones. Avisaban con barcos pequeños. Ya. ¿Tenéis la misma noticia aquí en En el País Vasco? En algún puerto del País Vasco que... por supuesto, con el problema de la barra y cómo subía el fondo, el medio continuamente progresivo hasta la novela de Churruca, etc. Lo que se hacía, buena parte de la mercancía que quedaba en puertos intermedios, digamos, o sea que pero no descargaban mucho en Puerto Valente, que a continuación no entendía tanto el gobierno, no me acuerdo ahora cómo se llama, en un punto concreto, una gran rentería, como en Asúa, el puerto de Asúa era muy activo, y luego ya, antes de entrar en Bilbao, en lo que era donde está al pie de San Mamés, de Campos Flores, de los Rietas, en una parte también de descarga, tratando de evitar siempre las mareas bajas dentro del puerto, entonces se quedaban agachados. Que ni marea alta entraban los de porte, y no era que fueran barcos de un gran porte los que entraban en Avilés, pero los más acababan en el monumento, que luego también hubo cosas graciosas, porque claro, eso decías, la ría en forma de escuadra. Hasta aquí no podían llegar, por aquí sí, pero cuando había un temporal, había veces que llegaban las olas hasta la esquina del monumento y en cambio no entraban en el fondo de la ría. Y había un barco irlandés cargado de cerámica, que el capitán, bueno, el maestre había salido tal, y llegó la marejada y hubo un pleito en Avilés porque aquel señor decía que a él, el propietario del barco, que el capitán, que el maestre le tenía que pagar toda la cerámica que se había roto. Entonces, las dificultades, hay alguna referencia a hechos eso, de dificultades producidas por la vía. O sea, por el... No, yo recuerdo en pasajes, por ejemplo, no hay eso. No, es verdad que los barcos tenían que entrar atoados, eso sí, en atoaje, o sea, entraban con embarcaciones pequeñas, generalmente a remo, y los introducían, y para salir también. Pero no me consta, además la salida de pasajes, como te pille mal mar, allí para descargar es imposible. Y allí en Avilés también, en momentos determinados en la barra, todavía, si no desapareció, siendo yo pequeño, todavía se conserva el camino de Silva, que había al pie de la actual zona, al pie del castillo, desde donde se tiraban los barcos las lanchas y mulas y demás, tirando igual que los canales de Castilla y demás, con animales tirando del barco por el camino de Silva, el camino de cuerda. Recordar cómo es la obra, creo, de Alfredo Moraz, no se llama, no creo que sí. Pues de Alfredo Moraz, perdón, de Alfredo Moraza, que él contaba en Ondarra las dificultades y que quedaban en seco, ya pero desde el 16, los barcos de el impedimento tenía que esperar a la marea para poder salir y luego para poder entrar. Tenía que esperar fuera, que subiera para poder entrar al puerto, al puente, ¿no? El puente al puerto.